Andrea, arranco con usted que trae una primicia importantísima, muy, muy delicada, porque tiene que ver con el secretario de la Cámara de Representantes, el secretario general de la Cámara de Representantes, es decir, el hombre que es, el hombre que maneja el bolígrafo, el hombre que lleva las cuentas, el hombre que maneja de una u otra forma algunos de los asuntos primordiales y principales en la plenaria de la Cámara, con los congresistas, con los representantes. De una vez, Andrea, primicia en Sigue la W, porque hay imputación de cargos contra el secretario general de la Cámara. Pues sí, así que la W en primicia podemos confirmar que la Fiscalía General de la Nación llamó a imputación de cargos a Jaime Luis Lacutir. Pablo, usted lo conoce muy bien porque esta persona, siendo secretario general de la Cámara de Representantes como cuota del Partido Conservador, también ha estado muy presente en esos alcaldes y personas que estuvieron pendientes de toda la contratación en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el tema de los carretanques, el señor Jaime Luis Lacutir. Por supuesto, usted lo tiene identificado como nos lo mostró, Paula. Sí, señora, recordemos, Andrea, que él hace parte de esos clanes políticos debajo del senador Carlos Trujillo, quien también logró poner a varios alcaldes y gobernadores específicamente en el departamento de La Guajira. Así es, pues Juan Pablo, usted también recordará que él fue director del Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, que incluso en su momento se dijo que llegaba como cuota del Ñoño Elías. Claro, es que recuerde usted, Andrea, que todavía existe una entidad que se encarga de manejar los pasivos de los ferrocarriles nacionales, esa entidad que existió hasta mediados más o menos de la década del 90, en la cual pues se terminaban concentrando tanto los pasivos pensionales, es decir, los pensionados de ferrocarriles, así como otros elementos y deudas que quedaron o que restaron de la liquidación de esa entidad. Así que el señor Lacutir estuvo al frente de esa entidad, fue el director de la misma, y es, Andrea, por ella por la que terminan entonces llamándolo a imputación de cargos. Pero adentrémonos en la situación. ¿Qué es lo que podemos contar con esa primicia que tenemos a esta hora, o sobre esa primicia que tenemos a esta hora en Sigue la W, Andrea? Pues mire, Juan Pablo, el caso se refiere a ese cargo cuando él fue director del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, y tendría que ver, según la Fiscalía General de la Nación, con presuntas irregularidades en contratación, con contratos que se firmaron sin el requerimiento legal, sin esos requerimientos legales que hay en la contratación, pero también en el interés supuestamente indebido en la celebración de contratos. Y además investiga la Fiscalía si Jaime Luis Lacutir habría pedido tajadas, coimas por porcentajes para hacer una contratación que ya en este documento que vamos a mostrarles a esta hora en W Radio Colombia se pueden conectar, fechado el 3 de marzo de 2015, pues directivos y personas que hacen parte de los representantes de los trabajadores que estaban bajo el amparo de este Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles le enviaron al entonces secretario distrital de Salud advirtiendo una serie de irregularidades, Juan Pablo, que quiero que usted me ayude a leer lo que advertían en ese momento y que es la esencia del llamado de imputación de cargos por parte de la Fiscalía contra el actual secretario de la Cámara de Representantes. Yo creo que es el momento de que veamos en detalle qué es lo que señalan en este momento las autoridades y sobre todo qué es lo que fue denunciado en su momento. Si usted me lo permite, entonces voy con el primero de los textos. Sí, mire usted, sí, claro que sí, el que está subrayado. Dice, los abajo firmantes, en nuestra calidad de pensionados adscritos al Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, invocando lo preceptuado en la Ley 21 de 1988, en su artículo 9, literal F, respecto a los derechos adquiridos ante notorias y permanentes irregularidades que se vienen desarrollando en contra del derecho fundamental a la salud y a la vida que nos asiste como personas de la tercera edad, expuestos a palpable situación de vulnerabilidad como consecuencia de la viciada adjudicación por parte del fondo del contrato de prestación de servicio médico asistencial con una empresa llamada Emcosalud, con sede en Neiva, Huila, que no tiene capacidad técnica, ni infraestructura, ni la red de clínicas e IPS para atender a una población de la tercera edad claramente vulnerable, enferma en su gran mayoría
que está expuesta hoy a interrupciones en el goce de sus derechos enunciados sin recibir respuesta satisfactoria a nuestros reclamos y peticiones. Quiere decir esto, Juan Pablo, que aquí quienes hacían parte de esos ex trabajadores en una comunicación al distrito y también después a la fiscalía, que es motivo de esta llamado de imputación de cargos, porque lo que dicen es que el señor Jaime Luis Lacutir, siendo director de esta entidad, pues cambió de contrato para que manejaran los servicios de salud y se lo entregó a una empresa denominada Encosalud, que decían que no cumplía con todos los requisitos para poder atender adecuadamente a esta población. Y esa sería la contratación que sería presuntamente irregular y en la que también se investiga si habría pedido coimas, tajada, a cambio de entregar estos servicios a Encosalud. Pero mostremos el siguiente documento, por favor, donde en una comunicación dirigida ya a la Fiscalía firma el presidente de Aconalferros, Jesús Ernesto Mendoza Vargas, y también otro miembro de la Junta Directiva, donde le remitían a la Fiscalía. Anexamos a la presente firmas de pensionados ferroviarios manifestando la inconformidad y total rechazo por la vulneración a los derechos fundamentales en la prestación de los servicios médicos, clínicos, hospitalarios a nosotros los pensionados y familiares por parte del Fondo del Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia. A partir de la administración del señor Jaime Luis Lacutir Peñalosa en el año 2014, como director de esta institución, adjudicando los contratos 077 y 078, nefastos para nuestra seguridad social, generando corrupción, y con la complicidad del señor Jorge Sánchez Rivera, como representante de los pensionados en el Consejo Directivo del Fondo del Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Ahí entonces, Juan Pablo, hablan en esta denuncia que pusieron de presunta corrupción en esos contratos que hoy investiga la Fiscalía. Terrible. Entonces ahí es donde, Andrea, nos encontramos ante dos hechos. Número uno, el contrato de las EPS o de la EPS que estaría a cargo de atender a los pensionados de los ferrocarriles nacionales, y ya en este punto pues se empieza a hablar de una adjudicación irregular de contratos por parte de quien fuera en ese entonces el gerente o el director de ese fondo de pasivos de ferrocarriles nacionales. Ahí estamos hablando del señor Jaime Luis Lacutir. Andrea, pero esto es un caso que no es nuevo, esto viene de años atrás, ¿no es cierto? Sí, claro, pues imagínense que esa denuncia la pusieron en conocimiento de las autoridades, de la Secretaría de Salud en el año 2015. Esto fue pues escalando hasta que llegó a la Fiscalía y formalmente empezó esta investigación que hoy da como resultado este llamado a imputación de cargos. Seguramente evaluarán qué cargos posiblemente ya prescribieron o qué delitos habrían prescrito, pero estos que les estamos contando acá siguen vivos y por eso es el llamado a imputación de cargos. Mire, Juan Pablo, en el recuento de los hechos, el siguiente documento que ustedes pueden ver ya en W Radio Colombia en YouTube, ahí muestra cómo las personas que estaban afiliadas a través de este fondo pasivo de ferrocarriles, pues empiezan a advertir unas irregularidades y dicen que desde hace más de 22 años la población de pensionados de ferrocarriles pues eran atendidos de manera pues bastante aceptable y confortable en médicos asociados en las clínicas Federman y Fundadores de Bogotá y Nueva Clínica San Sebastián y Girardot, entre otras IPS de esa organización. Pero mire, aquí advierten ese punto de quiebre que involucraría a la dirección de Jaime Luis Lacutir como pues persona a cargo de esta entidad, y en ese subrayado quiero que usted le ayude a leer ese recuento de lo que sucedió en 2014 bajo su administración. El día 15 de diciembre de 2014, acudiendo a maniobras poco transparentes, le fue arrebatado el contrato a médicos asociados por parte del fondo para dárselo a un nuevo contratista denominado Clínica Encosalud S.A., que esta era la que veíamos en el primer documento, Andrea, la clínica que tiene como sede la ciudad de Neiva en el departamento del Huila. Exactamente, eso es lo que se investiga, si lo hizo irregularmente, por qué cambiaba de entidad que prestaba los servicios de salud, por qué empezó a ser deficiente. Hay varias denuncias de negligencia, incluso de fallecimientos, de personas que dicen que vieron pues disminuida su atención en salud y que esto se dio a través de un contrato que tenía unos intereses presuntamente
pues ilegales, es lo que investiga la Fiscalía. Pero mire, hay que hacer contexto, Juan Pablo, y hay que recordar que el señor Jaime Luis Lacutir, por supuesto, tendrá todo el derecho a su defensa, a controvertir las pruebas de la Fiscalía, pero hay que recordar algo que nos conecta al Huila y nos conecta al ñoño Elías. Mostremos esa imagen de pantalla, por favor, de La Silla Vacía, un artículo escrito por Laura Ardila y Gerson Ortiz que titularon El aliado de la ñoñomanía que llegó a colonizar el sur. Se refieren a la influencia política que habría tenido el ñoño Elías a través de Jaime Luis Lacutir en el departamento del Huila, o sorpresa, la misma que conecta esta entidad a la que le entregaron esa posibilidad de brindarle salud a los pensionados del Fondo de Ferrocarriles en el departamento del Huila. Entonces, mire usted, lea la noticia, Juan Pablo, por favor. Candidato al Senado, Jaime Luis Lacutir viene de ser el hombre fuerte, el detenido ex senador cordobés de la U, Bernardo el ñoño Elías en La Guajira, aunque no será su sucesor. Un nombre guajiro ocupó los titulares políticos hace unos días en el Huila al aterrizar en ese departamento para presentarse como una nueva opción al Senado por el Partido Conservador en el año 2018. Se trata del abogado villanuevero Jaime Luis Lacutir Peñalosa. Lo que nadie ha dicho es que él viene de ser el hombre fuerte del detenido ex senador cordobés de la U, Bernardo el ñoño Elías en La Guajira. Y en la siguiente imagen de este artículo de La Silla Vacía, pues hacen el recuento, lo conocemos actualmente porque ya incluso Marcela Puentes nos hablaba de esa fiesta en la que estuvieron Jaime Luis Lacutir en las conexiones con el Partido Conservador, pero en este momento a través del senador Carlos Andrés Trujillo, también nos lo recordaba Paula Bolívar en todo este escándalo de La Guajira y los carrotanques, pero además aquí hablan de esa cercanía con el ñoño Elías, y en esa segunda parte del artículo de La Silla Vacía dice que las conexiones con el ñoño Elías y Jaime Luis Lacutir pues son varias. Primero, son amigos muy cercanos. Lacutir está casado con una prima del ex senador, quien además es su compadre, porque el ñoño bautizó a una hija del aspirante Godo. Y ahí en este subrayado que dice Juan Pablo. También el candidato duró 5 años. Estuvo hasta febrero pasado como director general del Fondo de Pasivo de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en la que el ñoño tuvo influencia. Entonces ahí se ven cómo las conexiones nos llevan a hablar también del departamento del Huila, donde se le entregó este millonario contrato a Incosalud, una entidad cuestionada, y también investiga la Fiscalía si hubo tajadas, si hubo petición de coimas para que se entregara ese contrato de manera irregular. Aquí estábamos haciendo la averiguación y nos confirman que el despacho que tiene este llamado de imputación es el de la fiscal Angélica Monsalve. Y que entonces en los próximos días entregarán una fecha de confirmación. Sí, importantísimo, porque además usted sabe, Mauricio, cuál ha sido el trabajo de la fiscal Angélica Monsalve poniéndole los ojos y la lupa a algunos casos que poderosos no han querido que avancen, y en este caso pues estaría entonces metiéndose ya con unos poderosos que además están, imagínese, con butaca en la mesa directiva de la Cámara de Representantes, porque el secretario general está en la mesa, ¿o no, Mauricio? Sí, está en la mesa, Juan Pablo, y además, pues ya la fiscal Monsalve tiene esta facultad para presentar, obviamente, esta imputación de cargos. Sería, lo más seguro, ante el Tribunal Superior de Bogotá, y allí se le imputarían los cargos. Hay que verificar, voy a verificar si esa información por lo menos nos la entregan por parte de la Fiscalía, si esta imputación se lleva a cabo en el Tribunal Superior de Bogotá o se realiza ante un juez de garantías en el complejo judicial de Palo Quemado. Toca verificar si tiene algún tipo de algún tipo de beneficio por ser funcionario de la Cámara de Representantes. Muy bien, Andrea, ¿tenemos más información o dejamos ahí primicia que trae Sigue la W, en donde por corrupción llaman imputación de cargos al secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacutir? Vamos a hacerle desarrollo con las personas que pusieron las denuncias en los próximos días, y espero de aquí a que se acabe el programa poderle tener la fecha en la que se realizaría esta diligencia después de que la Fiscalía llamara a imputación de cargos al actual secretario general de la Cámara de Representantes, cuota del Partido Conservador.